Imperios. Atenas, la primera democracia del mundo, la ciudad más gloriosa de la antigüedad. Una ciudad de riqueza y poder, y el centro de un poderoso imperio naval. A la cabeza de este estado se encontraba un hombre que parecía encarnar todos los logros atenienses. Pericles. Pero ahora Pericles arriesgaría en una sola jugada todo lo que él y los atenienses habían construido. Una guerra que esperaba convirtiera a Atenas en el dirigente indiscutible del Mediterráneo. Este conflicto realmente transformaría a Atenas, pero de una manera que Pericles jamás hubiera imaginado. Convertiría a este hombre, Sócrates, en el dirigente de un extraordinario y nuevo imperio, un imperio que sigue siendo el legado más grande de los griegos. El imperio de la mente. Los griegos, el crisol de una civilización. El imperio de la mente. Una celda en la ciudad de Atenas. El año 399 a.C. Sócrates, el filósofo más famoso del mundo, se prepara para su ejecución. A su alrededor se encuentra una ciudad arruinada por la guerra. Una nación despojada de su gloria e imperio. Un pueblo que ha perdido todo. Sócrates es quizás el único hombre que podía haber salvado a estos ciudadanos de la derrota más grande de su historia. Por el contrario, lo han condenado a muerte. ¿Cómo pudieron los atenienses ejecutar a una de sus mentes más brillantes? ¿Cómo pudieron perder todo aquello que alguna vez los hizo grandiosos? Es una historia que comienza 3 décadas antes. En el año 431 a.C., la ciudad-estado de Atenas era la potencia más grande del Mediterráneo. Bajo el liderazgo de Pericles, este pequeño estado había construido un imperio naval que se extendía por todo el mar Egeo. Su flota de barcos de guerra era la más poderosa de la época. Atenas se hallaba en el centro de una gran red de comercio que operaba con mercancía de lugares tan distantes como Gran Bretaña al occidente hasta la India en el oriente, que traía incalculable riqueza a la ciudad. Pericles se había consagrado personalmente a hacer de su ciudad la más gloriosa del mundo antiguo. Se encargó de la construcción del Partenón, un poderoso templo para la diosa Atenea. Uno de los monumentos más extravagantes de la historia antigua. Pero a pesar de su poder e influencia, Pericles no gobernaba la ciudad, pues Atenas era una democracia. Esta es el área de asamblea de Phoenix, hogar de la democracia ateniense.
el sistema que permitía a los ciudadanos participar en la dirección de su estado. Aquí, Pericles se tuvo que poner de pie ante sus conciudadanos para ganarse el derecho de dirigir. Un día, en el año 431 a.C., Pericles tomó el podio y les presentó a los atenienses un plan nuevo y atrevido. Una propuesta que le ofrecería a Atenas su última gloria suprema. Pericles tenía intenciones de derrotar al último gran rival de Atenas, la ciudad-estado de Esparta. Esparta era el único estado griego que competía con el poder de Atenas. Los espartanos dirigían todo el sur de Grecia y constituían una temible fuerza militar. Sus ciudadanos eran entrenados desde su nacimiento en el arte de la guerra. La tensión entre Atenas y Esparta se había estado acumulando por décadas. Para Pericles, era el momento de enfrentar a este peligroso adversario, para hacer de Atenas el líder indiscutible del Mediterráneo. Si entramos en guerra, como creo que debemos hacer, tengan por seguro que no cederemos, ya que a partir de los grandes peligros se obtiene la mayor gloria. Pericles. La asamblea aceptó el plan de Pericles. Los atenienses eran un pueblo que no le rehuía a la pelea. The ancient Greeks as a whole were not by any stretch of the imagination a peace-loving people. Peace was an interruption of war rather than vice versa, and the Athenians were as bellicose as any other Greeks. Pero Pericles sabía que cualquier guerra contra Esparta no sería fácil de ganar, ya que la infantería espartana era muy superior a la de Atenas. La fuerza de Atenas se hallaba en la marina. Pericles propuso entonces una estrategia de sorprendente complejidad y sofisticación. Convenció a los atenienses de abandonar todas las tierras alrededor de Atenas y retirarse detrás de las grandes murallas que se extendían desde la ciudad hasta el puerto, en Pireo. Pericles abastecería la ciudad por mar. Los mercaderes traerían el grano, el trigo y otros suministros esenciales desde las colonias de Atenas y sus aliados en el Mediterráneo. Con la protección de la poderosa flota ateniense. Pericles, por su parte, utilizaría esta gran fuerza naval para atacar a los espartanos desde la costa. Era una estrategia basada en una serie de suposiciones calculadas con precisión. Pericles' expectation was that after a year or two, but no more than 3, the Spartans would realize that they could not win the war because the Athenians would never give them the infantry battle they needed in order to win, and they had no other device available. La flota de Atenas siempre había sido la clave para el éxito de la ciudad. Le había otorgado grandes victorias militares y le había construido un imperio. Pericles estaba seguro de que ahora su flota podía traerle a Atenas su triunfo más grande. Los atenienses se aglomeraron detrás de las murallas de la ciudad. Asumieron que la estrategia de Pericles solo les traería la victoria, ya que confiaban en su visión de poder y gloria imperial. Pero entre esta abarrotada multitud, había un hombre que se negaba a asumir cualquier cosa.
Un hombre único en la sociedad ateniense. Un hombre llamado Sócrates. If you were an ancient Athenian citizen, the first thing you'd see is a man who was unbelievably ugly. His head was too big. His eyes were too large. His nose was all the wrong shape. Socrates' appearance breaks every rule of classical Greek aesthetics, of the idea of proportion and measure. Sócrates caminaba por las calles de Atenas descalzo, vestido tan solo con una toga sucia. No se preocupaba por la apariencia ni por cualquier otra convención del momento. Sócrates solo se interesaba por la mente. Esta figura extraña se convertiría en el líder de una revolución de pensamiento que había estado cobrando fuerza a través del mundo griego. Durante miles de años, el hombre había asumido que el mundo en torno a él, el sol, las estrellas y la luna, eran dioses y espíritus. Civilizaciones antiguas como los babilonios habían reunido grandes catálogos de datos astronómicos, creyendo que eran mensajes grabados de sus dioses. Este detallado calendario astronómico de Babilonia recoge la subida y la caída de las constelaciones y los dioses que éstas representaban. Este conocimiento y estudio del firmamento se extendería por el mundo antiguo hasta llegar a las colonias griegas de la costa de lo que hoy se conoce como Turquía. Allí ocurrió un gran cambio. Cambio que se produjo cuando los griegos tomaron este conocimiento astronómico y lo transformaron. Sacaron a los dioses del cielo y los reemplazaron por la razón. Gradually the Greeks begin to say, these are not persons, these are things. There's an orderly world which the human mind can actually capture. It is subject to our understanding. Estos griegos comenzaron a calcular y predecir el movimiento de la luna y las estrellas a través de las matemáticas y la lógica, en lugar de usar dioses y espíritus para explicar todo. Era el nacimiento de la ciencia. El primer gran científico griego, un hombre llamado Tales, escribió el primer libro de navegación que utilizaba las estrellas como guía. En un viaje a Egipto, Tales fue el primer hombre en medir la altura de la Gran Pirámide. Brilliant idea. He stood next to the pyramid until high noon, when his shadow was exactly the same length as his height. And at that point he measured the shadow of the pyramid and accordingly knew the the height of the pyramid, which is actually an application of a rather sophisticated geometrical theorem. El próximo paso de estos científicos griegos sería medir la circunferencia de la Tierra cuando la mayoría de la gente pensaba que era plana. Inventaron los motores de vapor, las bombas de agua y los puentes colgantes. Pero Sócrates no estaba interesado en la mecánica del mundo físico. Emplearía esta nueva forma de pensar utilizando el razonamiento y la lógica para estudiar a la gente. The great change comes with Socrates, who turns his back, so to speak, to the world of nature. What he cares about is the individual. You become an object of study and care.
Sócrates se pasaba los días conversando, caminando por las calles de Atenas, hablando y debatiendo con cualquiera que se encontraba. Con más de 50.000 personas atrapadas detrás de las murallas de Atenas, se sentía como pez en el agua. One of the amazing things about Socrates is that he is the first fanatical urban individual. He loves the city. He makes life in the city one of his major concerns. Sócrates se pasaba la vida cuestionando las suposiciones que los atenienses tenían acerca de sus vidas, lo que pensaban que era correcto, lo que era bueno o malo. Y se sentía a gusto cuestionando los convencionalismos de la época. Uno de sus seguidores dejó testimonio de cómo Sócrates le demostró a un invitado, al final de una cena festiva, que él era en realidad el más apuesto de los dos. Mis ojos deben ser más bellos porque son saltones y por lo tanto pueden ver mejor. Y de la misma forma mi nariz es más bella porque mis fosas son anchas y por ende pueden captar más olores. Sócrates. Esto es típico de Sócrates, usar la razón y la lógica para examinar al mundo de una forma inédita. Socrates says, you must make every decision based on your own understanding of what is good and what is not good, what is right and what is wrong. Para Sócrates, esta libertad de pensamiento era primordial, aunque implicará afectar todo el concepto de una nariz bella. Yo les digo, no dejen pasar un día sin discutir las cosas de las que me oyen hablar. Una vida sin este tipo de cuestionamientos no vale la pena vivirla. Sócrates. Pero mientras Sócrates se pasaba los días debatiendo, su ciudad estaba en guerra. Los espartanos invadieron a Atenas y quemaron todas las tierras de cultivo alrededor de la ciudad. Los atenienses estaban cada vez más temerosos. Tan solo podían observar desde las murallas de la ciudad mientras destruían sus campos y cosechas. Pero era tal la reputación de Pericles que convenció a los atenienses para que continuaran con el plan. La ciudad podía confiar en su flota y en los envíos marítimos para sobrevivir. Pero Pericles no sospechaba que su flota corría un peligro mayor. Un año después de la guerra, los navíos que traían los granos para alimentar la ciudad trajeron una carga adicional, la plaga. Una enfermedad que devastaría Atenas. Pericles' plan couldn't anticipate difficulties that we now would suggest were rather likely in those circumstances of crowding. And the results were horrendous. Con la población hacinada detrás de las murallas de la ciudad, la aflicción se esparció como un incendio. Los síntomas eran terribles. El historiador Tucídides, quien vivió durante estos años, dejó constancia de sus efectos. Se apoderaba del chico, primero con acaloramientos violentos alrededor de la cabeza y enrojecimiento e inflamación de los ojos. Luego descendía hasta el vientre, produciendo ulceración intensa y diarrea incontrolable. Los padecimientos de los individuos parecían estar más allá de la capacidad de la naturaleza humana. Tucídides. The city must have looked terrible, smelled terrible, been awful to be in, and terror must have reigned everywhere. Los contagiados, atormentados por la fiebre e invadidos por una sed insaciable, gateaban hasta las cisternas y las cañerías de la ciudad para luego morir.
Tucídides presenció la escena en las calles de Atenas. Los cuerpos de hombres moribundos yacían unos sobre otros, y criaturas medio muertas rodaban por las calles. La catástrofe se volvió tan sobrecogedora que a los hombres no les importaba ninguna norma de religión o de ley. Tucídides. The plague's effects on Athens were absolutely devastating. The whole fabric of Athenian society broke down. Morally, people saw no point in being good. Why be good if the good and the evil die just as easily? La plaga mató a más de un tercio de la población de Atenas. Y luego atacó a la cabeza de la ciudad, Pericles. Plutarco, el biógrafo de Pericles, describió sus síntomas. Pericles contrajo la plaga, no con ataques agudos y violentos, sino con un padecimiento calmado y prolongado, que le consumía la fuerza de su cuerpo y le debilitaba el alma. Plutarco. Al final, el héroe de la ciudad terminó creyendo en pociones y conjuros con tal de aliviar su enfermedad. Le mostró a uno de sus amigos un amuleto que una mujer le había colgado en el cuello, lo que quiere decir que estaba gravemente enfermo, para admitir una tontería así. Plutarco. Finalmente, después de 6 meses de penosa enfermedad, Pericles murió en el año 429 a.C. Pericles había planeado convertir a Atenas en la potencia más grande del Mediterráneo. Pero su calculada estrategia solo trajo enfermedad y muerte. Like most brilliant men, like most people who have had great success all their lives, Pericles simply underestimated the degree to which some things are out of the control of the very best intelligence and the very best knowledge that there are. La muerte de Pericles traería consecuencias trascendentales. Pronto estaría claro que solo este hombre había sido quien linchó al Estado de Atenas. Plutarco deja constancia de que los cambios fueron rápidos y dramáticos. Aquellos que se han ofendido por su gran autoridad mientras vivía, ahora se han dado cuenta de que había sido el principal protector de la seguridad pública. A su mandato siguió una gran ola de corrupción y vicios. Plutarco. Las fallas de la democracia ateniense ahora se volvieron obvias. Sin un líder fuerte, incontables figuras ahora competían por la posición más alta y estaban listos para hacer cualquier cosa que el pueblo quisiera si esto les otorgaba el poder. Los sucesores de Pericles, que ahora querían ocupar la más alta posición, tan solo seguían los prejuicios y las pasiones de las masas con el fin de ganarse su apoyo. La democracia ateniense ahora revelaba una nueva y temible posibilidad. La posibilidad de caer en un régimen de grupo. Lo cual obstaculizaba su capacidad para pelear en una guerra.
Mientras el conflicto causaba estragos, un ejército naval ganó una refriega con los espartanos en aguas violentas y tormentosas. Los generales que habían comandado la operación regresaron a Atenas esperando un recibimiento de héroes. Por el contrario, fueron enviados a prisión. La tormenta había obligado a los comandantes atenienses a navegar de regreso a Atenas, sin recoger a ninguno de los soldados que se habían caído al agua durante la batalla. Oradores revolucionarios convencieron a la asamblea de que esta falla en rescatar a los hombres era un crimen tan atroz que todos los generales debían ser enjuiciados y ejecutados. Solo sabemos de un hombre que se puso de pie y trató de calmar a la asamblea: Sócrates. Socrates alone, and against the very, very serious and vocal and aggressive and mad, furious reaction of the public, stood his ground and said it was the wrong thing to do. He was going to vote against it. El principio de Sócrates acerca de cuestionar la sociedad en la que vivía tenía un propósito práctico y real. He refused to bow to any pressure and thought for himself and do the thing that his conscience and his reasoning told him was the right thing to do. Pero al final, Sócrates era tan solo una voz entre la multitud y no pudo convencer a la asamblea. Los generales fueron condenados a beber la cicuta, un brebaje venenoso. Sería una pérdida terrible para la campaña de apoyo a la guerra. Con la asamblea en manos de déspotas interesados en sí mismos, la Atenas que una vez fue poderosa comenzó a perderse. After the death of Pericles, Athens never again had a political leader with a well-thought-out general picture or a set of goals that he could pursue with reasonable hope of bringing them to fruition. La guerra contra Esparta degeneró en un conflicto amargo y prolongado que se extendió por más de una década. Los espartanos devastaron las tierras de los alrededores de Atenas, pero la flota ateniense mantuvo abastecida a la ciudad. Ninguno de los bandos podía vencer al otro. Privados de la victoria, los atenienses se frustraban cada vez más. ¿No eran ellos el estado más grande de toda Grecia? Llegará el momento en el cual Atenas pueda demostrar su poder de una vez por todas. Luego, en el año 416 a.C., se expuso ante la asamblea una osada propuesta. Una propuesta con la cual, aunque no pudieran vencer a los espartanos, al menos podrían satisfacer la sed de gloria de Atenas. Una pequeña colonia griega en la isla de Sicilia había pedido protección contra un vecino aliado de Esparta. ¿Por qué los atenienses no podían venir en su ayuda, humillar a sus adversarios espartanos
y quizás conquistar toda Sicilia al mismo tiempo, un ateniense se dirigió a la asamblea. De esta manera ganamos nuestro imperio y es así como todos los imperios se han ganado. Permítannos realizar esta expedición, puesto que destruirá la arrogancia de los espartanos y al mismo tiempo nos convertiremos en los dirigentes de toda Grecia, ateniense. Era un plan audaz para ser realizado a gran escala. Se necesitaría una flota grande de navíos de guerra y un ejército terrestre de más de 10.000 hombres. Los atenienses se dedicaron al proyecto con fervor. Los armeros preparaban sus armas. Los soldados probaban su equipo. Las tiendas estaban cargadas para equipar una flota de trirremes atenienses y los constructores de barcos preparaban los navíos para el mar. Luego, entre una gran fanfarria, la poderosa fuerza invasora se dirigió hacia Sicilia. Seis meses después, tuvieron noticias. La campaña no iba tan rápido como esperaban. Necesitaban refuerzos. Llegado a un cierto punto, se dejaron de oír noticias. Entonces, en el otoño del año 413 a.C., un marinero llegó a la ciudad. Un hombre que necesitaba un corte de cabello. Mientras hablaba con su barbero, le contó una historia vergonzosa acerca de una matanza terrible e inmensa. Era la historia de un ejército invasor que se había quedado inmovilizado donde atracó. De cómo sus líderes discutían entre sí sobre estrategias. De cómo se les había agotado el agua y la comida. De cómo trataron vadear un gran río en un intento desesperado por escapar. Corrieron hacia él, perdiendo toda la disciplina y queriendo cada uno cruzar primero. Se caían unos sobre otros, se pisoteaban y bebían insaciablemente. El agua estaba fétida, pero seguían bebiendo, barro, sangre y todo. Los muertos estaban tendidos sobre el lecho del río. Marinero. Así fue como los atenienses descubrieron que habían sido víctimas de una de las derrotas más grandes de la historia. Más de 50.000 hombres habían sido asesinados y hechos prisioneros. 2 flotas completas de los preciosos trirremes habían sido destruidas. The Sicilian campaign is a mess for a variety of reasons. First of all, it's a long way away. It's over 600 or 700 miles. Once they arrive, they squabble and fight about what to do. But perhaps the biggest problem is there's not a tactical reason to do it. There's not a strategic reason to do it. The motivation is highly self-interested. Los atenienses, embelesados por una visión de gloria imperial, se habían involucrado en una campaña inútil y sin sentido. They believed wrongly they could go quickly in, raise the countryside, and win a quick victory and a rich tributary subject state. Tucídides,
dejó constancia de la magnitud de la devastación. Esta fue la acción más notoria de la historia griega, de la que se tiene conocimiento, ya que ellos estaban absoluta y calamitosamente derrotados. Las pérdidas fueron totales. Ejército, marina, todo quedó destruido. Tucídides. Ahora, con el poder militar de Atenas inutilizado, sus enemigos comenzaron a aproximarse. Los persas, que habían sido humillados por Atenas 50 años antes, vieron ahora la oportunidad ideal para vengarse. Se acercaron a los espartanos para ofrecerles ayuda. The Persians have been watching this carefully, and they decide to intervene and subsidize the Spartans, and that subsidy is in the form of manpower for rowing and fleet construction. Anteriormente, los espartanos nunca habían sido una nación naval, pero ahora tenían una flota que había sido pagada con el oro persa. Las grandes caravanas de grano, traídas de Egipto y de las colonias, ya no podían pasar. Finalmente, los atenienses comenzaron a morir de hambre en las calles. El pueblo se encomendó a su diosa Atenea. En el apogeo del esplendor de Atenas, tan solo 30 años antes, Pericles la había honrado con el templo más glorioso jamás visto. Pero ahora, su diosa no podía proporcionarles ayuda. Atenas, que había estado tan segura de su eminencia en el mundo griego, ahora era hogar de una población devastada por la plaga y la guerra. Asediada y hambrienta. Con sus arcas vacías y su flota inactiva, de la que una vez había estado orgullosa. En el año 404 a.C., Atenas se rindió finalmente ante el comandante espartano Lisandro. Los términos de los espartanos eran crueles. Las grandes murallas que habían defendido la ciudad debían ser derrumbadas y su flota destruida. We had this wonderful scene of Lysander sailing into the Piraeus and dismantling the Athenian fleet. That's important because the destruction is symbolically a destruction of the Athenian Empire. Lo que quedaba de la poderosa flota de Atenas fue quemado. Solo se conservaron 12 navíos. Atenas ya no dominaría más el Mediterráneo. The Athenians became convinced that they could do, finally, in the end, more than they really could. And I think this is really the point in which the potential that Athenian democracy brought about could turn to tragedy. They could achieve great things, they could not achieve all great things. Pero los atenienses aún requerirían un acto más de violencia y vanidad para redimirse. Y para que su ciudad pudiera renacer.
Los atenienses, humillados y habiendo perdido su imperio, buscaron a quien culpar por su derrota. Buscaron un enemigo dentro de las murallas de la ciudad. Alguien que se había atrevido a cuestionar sus sueños de supremacía. Buscaron a Sócrates. Socrates was a critic. He was critical of the thinking and the thought processes of his fellow citizens, and he was critical about the public affairs of Athens. Por más de 50 años, Sócrates había cuestionado y atacado las tradiciones de la vida ateniense. Y con él había reunido un grupo de jóvenes seguidores. Seguramente, esto había debilitado la moral de la ciudad y mermado su sed de victoria. Sócrates fue arrestado por órdenes de la asamblea bajo el cargo de cuestionar la religión y corromper a la juventud de la ciudad. I am quite sure that especially in a relatively small society like Athens, someone who is constantly questioning the principles by which the society has traditionally governed itself will be perceived as a very major danger by at least some people in society. You can easily see that a few hundred people might want him out, and they did. Los atenienses juzgarían a un hombre que se había atrevido a cuestionar la forma en la cual vivían sus vidas. El juicio de Sócrates se llevaría a cabo en el mercado central de Atenas, a la sombra de un techo que los protegía del inclemente sol griego. Sería juzgado por un jurado integrado por sus conciudadanos y escogido al azar. Aún así, en la actualidad, tal juicio no habría sido aceptado. The Athenian legal system was remarkably different from a modern system. There are no lawyers involved with this. There is no trained judge involved with this. It is in some ways a very frightening system from a modern point of view. The law did not have the same stature in Athens that it has in a modern society. Sócrates sería juzgado por el mismo tipo de personas que había condenado a 6 generales a ejecución sumarial 7 años antes. Se le daría solo un tiempo determinado para defenderse. Todos los discursos en las cortes atenienses se medían con un reloj de agua. Un jarrón de agua que se vaciaba constantemente dentro de otro. Pero Sócrates no demostró miedo ante sus acusadores, ya que en realidad era sumamente terco. Explica que lejos de corromper a Atenas, lo que su vida de cuestionamiento había logrado era mejorar la ciudad. Hablando sin rodeos, yo he nado a esta ciudad, como si esta fuera un gran caballo que se inclina a la flojera y necesita de la picada de una mosca. Yo no dejaré de estar aquí y allá para provocar y reprobarlos a cada uno de ustedes. Sócrates. Este no es un enfoque diseñado para ganarse la compasión. Sócrates se pone a sí mismo y a su vida en contra de todo el estado de Atenas. He is doing what he thinks is the right thing to do. He thinks the life he has chosen, this life of thinking for yourself, is the best life. As he says in his speech, the unexamined life is not worth living for a human being. Si Sócrates tan solo se hubiese disculpado ante la corte, habría podido ser absuelto. Pero en cambio, exigió cenas gratis de por vida por todo el trabajo que ha hecho. I
can just imagine what that jury and the audience of that trial must have thought at the time. They must have been absolutely speechless. Cuando salió el último voto, el veredicto no fue una sorpresa. La corte declaró culpable a Sócrates y lo condenó a morir. Pero Sócrates reaccionó con calma y serenidad. Bueno, ahora es tiempo de marcharme. Yo moriré y ustedes vivirán, pero solo el cielo sabe quién de nosotros tiene el prospecto más feliz. Sócrates. Sócrates fue llevado de la corte a la prisión de Atenas. Esta prisión aún existe. Todavía podemos trazar la distribución de la celda en la que probablemente tenían encarcelado a Sócrates. Y aún tenemos testimonios de los últimos días de Sócrates, de amigos que lo visitaban en su celda. Entre ellos estaban los escritores griegos más famosos, ya que con su muerte, Sócrates transformaría Atenas. Le mostraría a sus conciudadanos que los principios de la razón, del cuestionamiento del mundo, eran cosas por las que valía la pena morir. Sócrates sería ejecutado de la manera tradicional ateniense, bebiendo cicuta. Aún se conservan algunas de las tazas usadas para beber el veneno. La muerte por cicuta es espantosamente dolorosa, causa parálisis gradual del sistema nervioso central. Pero mientras se acercaba la hora de su ejecución, Sócrates volteó hacia sus amigos, tomando el asunto como si no tuviera importancia. La hora del destino me llama. En otras palabras, ya es hora de que tome un baño. Prefiero lavarme antes de beber el veneno, antes que molestar a la mujer, haciéndola bañarme cuando esté muerto. Sócrates. Pero a medida que vertían la cicuta, sus amigos reventaron en llanto. Tenemos el testimonio de uno de ellos, llamado Faedo. Trataba de contenerme, pero las lágrimas se me salían, así que me cubrí el rostro y lloré sin consuelo. Y luego todos perdieron el control, excepto Sócrates, quien dijo: amigos míos, qué manera de comportarse. Me han dicho que uno debe llegar a su fin en profundo silencio. Cálmense y sean valientes. Faedo. Sus amigos observaban en silencio mientras Sócrates reposaba sobre su cama, esperando a que el veneno surtiera efecto. Este era un hombre que moría no por la gloria, ni la fama o el honor, sino por el amor a sus principios, porque creía que un hombre debía cuestionar al mundo en torno a él. Era una imagen que jamás olvidarían. Socrates, in his life and in his death, becomes a completely new Greek hero. From now on, the hero is a person of conviction, a person who will follow nothing but the dictates of his intellectual conscience, and that is a new conception of what a human being is like and what a good human being must be like. Los griegos habían creído por siglos en un ideal.
La visión de un héroe marcial de guerra. Los había llevado a conquistar grandes enemigos, a construir un poderoso imperio. Pero ahora, en las profundidades de la derrota, descubrieron una nueva figura a quien venerar. Se han encontrado efigies de Sócrates entre las ruinas de la prisión de Atenas. Quizás son ofrendas para el filósofo muerto. Perhaps the most important lesson that Socrates left is the need to be critical and the need to be self-critical. The interesting thing that I see in Athens in the years after the execution of Socrates is this same capacity to look at themselves and recognize that they have perhaps gone too far in the past and indeed to embrace a certain kind of maturity. Atenas nunca volvió a ser una gran potencia imperial. Pero su democracia tampoco volvió a caer en manos de un régimen autoritario. Por el contrario, se convirtió en una ciudad de inquietud intelectual. Un remanso de estudios y discusiones, donde los estudiantes de Sócrates y los estudiantes de sus estudiantes comenzaron a construir lentamente un mundo basado en la razón. Platón trató de formular la sociedad ideal. Aristóteles estudió la naturaleza y fundó la biología y la zoología. Las ideas y el trabajo de estos pensadores griegos comenzaron a extenderse lentamente por todo el mundo conocido. One could say that a major part of the energy of the Athenians turns into building what one might call empires of thought. So where before you had Athens sending its ships to the various islands in order to collect taxes, here you have reason extending its dominion over all areas in which our lives are actually lived. Todavía perduran los principios de Sócrates acerca del razonamiento, el cuestionamiento de las suposiciones y del mundo a nuestro alrededor. En menos de 200 años, los antiguos griegos transformaron su mundo. Partiendo de estas ruinas, pocas figuras grandiosas labraron un poderoso imperio. Inventaron la democracia y la política, la ciencia y la filosofía. Nos dieron la literatura y el drama, el arte y los monumentos que aún nos dejan atónitos. Los griegos nos enseñaron a usar la razón y el pensamiento. Sus logros, alcanzados hace 2500 años, todavía siguen determinando el mundo que conocemos.